Nada, dale. Génesis 12, del 1 al 9. Tema o el título: separación versus bendición. Separación versus bendición. Génesis 12, del 1 al 9. Y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están allí conmigo? Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación que y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán Abraham, y le dijo a tu descendencia, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Ai al oriente, y edificó allí ¿qué? Altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Negev. Vamos a cerrar nuestros ojos, no se distraigan. Padre, esta es tu palabra, y tu palabra es viva y es eficaz, y tu palabra, cada vez que vamos donde ella nos enseña. Señor, en esta mañana permite que tu palabra, que es sacada ahora, Señor, llegue a cada corazón, y que pueda ejercer el propósito por el cual tú la has sacado, Señor. Y que cada palabra, Señor, pueda, Señor, edificar vidas, enseñar, corregir, instruir, para que se cumpla el propósito de ella en nuestras vidas. Porque tu propósito es prepararnos, Dios, para la obra que quieres hacer a través de nosotros. Mira a tu pueblo en esta mañana, mira su necesidad, mira su flaqueza, mira, Señor, sus luchas, mira, Señor, por todo lo que están atravesando en estos tiempos. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, a obedecerla y ponerla por obra, porque si lo hacemos, sabemos que seremos de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Una palabra que Dios hace, un llamado que Dios hace a un hombre, a una familia, porque al hacerlo al hombre, se lo hace a su familia. Abraham era un hombre de 75 años, tenía una familia, una instancia, tenía toda una vida, tenía todo un legado en un lugar, y palabras en esta familia. Dios usa estas dos palabras que diariamente es utilizada en el mundo y en nuestro lenguaje. Dios le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, vete. Esa palabra es sinónimo de separación. Sepárate de tu tierra, sepárate de tu familia, sepárate de la casa de tu padre. Separación, significa separación, separar. En el lenguaje, en el diccionario español, dice que es apartar, dice que es
establecer distancia o aumentarla. Dice que hay que formar una división entre algo o entre alguien. La enciclopedia Strong la traduce separación como sal fuera, avanza. Es como entresacar, entrecoger, escapar. Dice bíblicamente lo que significa separación. La palabra bendición y es aumentar, es engrandecer. Dos palabras bastante usadas en estos versículos. Sepárate y te bendeciré. Y Dios aquí hace un llamado a Abraham. Le hace un llamado. El llamado número uno, el llamado que Dios le hace a Abraham es de separación. Y este llamado no lo hizo cualquiera persona. Lo hizo el mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos. Dios en el versículo 1 le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete. De tres partes le dice, sepárate. Número 1, sepárate ¿de quién? De tu tierra. La tierra es esta porción que se establece como en el globo terráqueo. Tierra, que significa y se compara con la cultura. La cultura. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. De Ur. Mire lo que dice el versículo 31 del capítulo 11, más arribita de donde estamos. Y tomó Taret a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Salió de Ur de los Caldeos. Ahora, la cultura. La cultura son las instrucciones, son las enseñanzas, son el lenguaje, son las creencias, ¿verdad? Son habilidades, son conceptos arraigados en el ser humano, que lo tomamos, que lo recibimos, que lo internalizamos en nuestra mente, propio de lo que está a nuestro alrededor. La cultura influencia en nuestras vidas, para bien o para mal. Ahora, Dios le dice a Abraham, vamos a ver cuál era la cultura de Ur de los Caldeos. ¿Tienes el mapa ahí? Mire, en la parte de abajo, Ur de los Caldeos, quedaba a la ribera del río Éufrates. Ahí, por la baja Mesopotamia, quedaba Ur de los Caldeos. Y era una ciudad que era una ciudad que se había establecido. Y era una sociedad donde la ejercía la monarquía, donde su gobierno eran reyes. Y tenía una jerarquía. Después de los reyes venían los príncipes. Después de los príncipes venían los sacerdotes. Después de los sacerdotes venían los empresarios. Y después de los empresarios venían los pequeños y los grandes. 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Engendró a Nacor y engendró a Harán. ¿Ya? Tuvo 3 hijos Taré. Y Taré venía de la genealogía de Sem. ¿Sabe quién era Sem? El hijo de Noé. A pesar de haber sido establecido, enseñado bajo los principios de Dios, sin embargo, la cultura absorbió todo esto.
Y hizo de esta familia familias totalmente enceguecidas por la cultura. Ahora, esta tierra, Ur de los Caldeos, era una cultura donde su religión era politeísta. Su creencia eran varios dioses. Creían en el sol, creían en la luna, creían en los astros, y ellos creían que el cielo, la tierra, Enlil, al agua le pusieron Ea, a la luna Sin, y así fueron colocando los nombres a sus dioses. En Ur de los Caldeos fueron los que comenzaron a hacer los ladrillos, fueron los descubridores de cómo se hacían los ladrillos, y fueron grandes constructores. Todas las grandes estructuras de los sigurat que conocemos nosotros como sigurat fueron hechos por ellos. Y ellos hacían unas estructuras bien anchas, de varios pisos. Cuando lo hacían muy alto, el último piso era consagrado a sus deidades. Y desde allí eran consagrados para sus dioses. Y desde allí comenzaron entonces a estudiar todos los astros. Y a cada astro le determinaron un día. Y a cada día le pusieron un nombre. Hacían estatuillas de hierro, de barro. Hacían figuras que las convertían en dioses. Hacían figuras donde la escultura era de toro, de un animal, y la cabeza era de un ser humano. Y ellos, Abraham, se dedicaba a ser el mayor tallador de escultura de los reyes de ese tiempo. Todo su dinero fue a causa de dioses paganos. Ahora, no solamente le pusieron nombres, sino que a cada mes le pusieron un nombre, y a cada mes le pusieron una figura de animal. De ahí donde nace el horóscopo. Es el estudio de los astros. Entonces, esta era la religión. Ellos creían en los magos. Ellos eran influenciados porque los astros determinaban el carácter de las personas según ellos. También ellos establecieron muchas entregas, le hacían rito a sus dioses. Era una cultura pagana. Por eso, mi hermano, Dios le dijo a Abraham: sepárate de tu cultura. Sepárate de tu cultura, porque tu cultura no está aportando nada, no va a aportar nada a tu vida espiritual. Tu cultura no va a servir para lo que yo quiero utilizarte. Dios le hace el llamado. Ahora, también le dice: sepárate de tu parentela. La parentela. ¿Quién era Taré? Leímos ahorita, descendiente de Sem. Era idólatra. Era quien tallaba las figuras y los dioses de los reyes. Taré vino a conocer a Dios a través de su hijo Abraham. En el recorrido, cuando Dios llama a Abraham y lo saca, en ese recorrido, en ese viaje, es cuando Taré comienza entonces a conocer. Salió de Ur con su hijo, pero su religión, su cultura, influenció tanto en Taré que Taré no quiso continuar con su hijo. Se quedó con su cultura, se quedó con su idolatría, se quedó con sus creencias,
Ahora, Dios le hace el llamado. No todo el mundo está dispuesto a aceptar el llamado de Dios. Taré no lo quiso aceptar. No lo quiso aceptar. Era un hombre adinerado, era un hombre con posesiones, era un hombre con un nombre hecho. Era un hombre que había tenido ya toda una trayectoria. ¿Cómo ahora me piden a mí que yo deje todo? Que yo deje todo y me vaya simplemente porque Dios me lo pide. Dios a nosotros nos ha pedido separación, mis hermanos. Separación. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una porción de tierra también. Y hablamos, podemos decir, y reflejamos y podemos decir que el mundo es sinónimo de cultura. Que el mundo es sinónimo de cultura. Y para muchos es fácil dejar al mundo, pero para otros no. Para otros les cuesta separarse de sus creencias. Pero Dios hace el llamado. Y cuando Dios hace un llamado, lo hace. Es por algo que es de bendición para tu vida y para mi vida. Amén. Ahora, mire, tenía que dejarlo todo. Familia, cultura y la casa de papá. Pero ¿cómo Dios me va a decir a mí que yo me separe de mi papá, de mi mamá? ¿Cómo Dios me va a decir a mí que yo deje toda mi tierra? ¿Para dónde? Si yo no conozco yo, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Todo lo que ellos, sus trabajos, su arte, todo. A nosotros nos cuesta dejar todo. A nosotros nos cuesta dejar todo. Nosotros somos muy dados, la parte carnal es muy dado a tener apegos. A tener apegos. Y Dios quiere que en este mundo tú no tengas apego a nada. El apego solamente debe ser a Él. Y no porque Él sea impositivo, porque Él quiere que seamos de bendición. Él quiere que tú y yo entendamos que este mundo es transitorio. Y tenemos apego a lo que hemos levantado, a lo que nos hemos esforzado. Tenemos apego a tantas cosas en la vida, hermano, pero esto es efímero, es material. Esto se acaba en cualquier momento. ¿Y dónde entiendes eso? El día que viene un diagnóstico nefasto a tu vida. El día que te estás postrado en una cama y dices: ¿de qué me valió? ¿Dónde está el fruto de mi trabajo? ¿En los ceros que tiene la chequera o que está allá en el banco? Sí, está bien. Y a veces esa plata que acumulamos y dejamos y atesoramos es producto de maldición hasta en nuestros propios hijos, hasta en nuestra propia familia. Porque una vez tú y yo desaparecemos, entonces comienzan a deshacerse ellos mismos por el amor al dinero. Dejarlo todo. No todo el mundo puede dejar todo por el Señor. No todo el mundo está dispuesto a dejar todo por el Señor. Por eso encontramos personas que nos ponen excusa de que no puedo, hermana, esa hora porque esa hora tengo que hacer esto. A esa hora viene X y yo no puedo dejar a esa persona aquí sola. Yo, hermana, tengo compromisos con mi hijo, tengo compromisos con mi mamá.
Es que me voy para tal parte. Es que voy a hacer esto. Es que yo quiero llegar allá. Es que yo tengo compromisos con esto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el primer mandamiento que Dios nos dio? La segunda parte, tu parentela. Esto era Taré, un idólatra. Ese era el papá del hombre que Dios estaba llamando a que saliera. La parentela viene siendo tu familia, los parientes más cercanos. En este caso de Abraham eran sus hermanos, Nacor y Harán. Eran sus hermanos. Muchas veces la familia influye, no para sumar, sino para restar en nuestras vidas espirituales. Muchas veces la familia se convierte en un aguijón para nosotros. Y el mismo Señor lo corroboró cuando le dijo: yo no he venido a traer paz, sino a traer disensión. A poner ¿qué? Al papá contra el hijo, al hijo contra la madre, a la yerna contra la suegra. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre el que se convierte uno en la familia, los demás van a tratar de caerles, de agredirles. Aún nuestros esposos a veces se vuelven como piedra de tropiezo. Es bíblico. Pero somos llamados a vencer todos esos obstáculos. Amén. Nadie nos podrá separar del amor del Señor. Excusa para decir: yo no continué, yo no obedecí, yo no cogí, yo no puse distancia, yo no quise separarme. Nada es excusa. Nada es excusa. Abraham no se excusó. Abraham obedeció. Nosotros las mujeres somos muy apegadas a la parte familiar. Y muchas veces dejamos que la parte familiar influya en nuestras decisiones, aún en nuestros hogares. No hemos entendido que ya somos, como decimos en el lenguaje coloquial, un rancho aparte. Ahora yo tengo que hacer una familia, levantar una generación con el hombre que le dije delante de Dios que él sería para mí para toda la vida. Pero a veces la familia influencia en nosotros. Más que todo las madres influencian mucho en nosotras. Hay madres que son muy buenas consejeras, excelentes consejeras. Hay madres que son muy centradas en emitir un concepto y un consejo, pero hay otras que no. Hay otras que juzgan por sus propias vidas, por sus fracasos, por su dolor, por sus heridas, por sus tristezas. Y así aconsejan. Y no te dejes. Y no mira. Y mira que esto. Y mira que lo otro. Y no solamente familias, amigos, amigas que influencian en nuestra vida. Y son pequeñas aguijones, pequeñas plagas que hacen daño a nuestra vida espiritual. Porque conozco que hay mujeres que primero priman sus amistades, hombres que también priman sus amistades y prefieren quedar bien con sus amistades, pero mal con sus esposas y mal con sus familias. Mal con sus familias. Hombres que priman más sus deseos, sus hábitos, sus emociones que su familia. Tercera separación que le dice: ya no solamente es cultura, ya no solamente familia, ahora le dice: sepárate de la casa de tu padre. Sepárate.
En este caso, las enseñanzas que le daba Taré no eran las correctas a Abraham. Por como no eran las correctas, Dios, ¿qué hizo? Lo tuvo que sacar de ahí para llevarlo a otro lugar para poderlo bendecir. Es lo que hace el Señor, nos entresaca del mundo y nos trae a su reino espiritual para bendecirnos. Pero muchas veces tú y yo queremos quedarnos en esa parte, en esa porción de tierra. Queremos quedarnos en esa instancia, en esas comodidades, en esas expansión. Y tenemos las mismas culturas, los mismos hábitos, los mismos sentimientos, las mismas emociones primando en nosotros. Y queremos entonces traer todo eso a la parte espiritual y esperar que Dios me bendiga. Porque es que yo soy así y así me hizo Dios. No, Dios no te hizo así. La degeneración del pecado es lo que nos ha hecho así. Y desafortunadamente la cultura agrega un poquito. La familia agrega un poquito. Y las enseñanzas de nuestros padres, cuando no conocían al Señor, también agregaron un poquito. Porque los hijos aprenden por el modelo que somos como padres. Muchas veces tú no emites una enseñanza, tú no le emites un consejo a tus hijos, pero tus hijos están aprendiendo de ti. Lo que ven tuyo, eso lo van a hacer ellos. Lo que te escuchan hablar, ellos lo repiten. Y entonces decimos, ese niño, ¿de dónde aprendió eso? Porque aquí no se escucha eso. Y queremos corregir entonces a ese hijo cuando yo no estoy tomando la corrección que Dios me dice que tome. Estoy parafraseando, no le dijo. Cuando le dice te bendeciré, tengo planes contigo, tengo proyectos de vida contigo, pero ahí no lo puedo hacer. No me van a dejar. Estructura en el cual tú te levantaste me está impidiendo hacer la obra que yo a través de ti. Mis queridos amigas, hermanos, quiero decirle algo. Dios le dice, ¿por qué lo quiere sacar? En el versículo 2 Dios se lo dice, porque voy a hacer de ti una nación grande. Nación. ¿Le está hablando de qué? Engrandecimiento. ¿Está hablando de qué? De mucho extensión de tierra. ¿Está hablando de qué? De engrandecerlo. Dice, voy a hacer de ti una nación. La nación está conformada ¿por qué? Naciones. ¿No? Y si solamente es un departamento. Naciones. Hermana, los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de bien y no de mal. Pero para que Dios cumpla esos pensamientos de bien, falta que tú y yo seamos obedientes. 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 Hermana, desde que te convertiste, quizás estás haciendo una petición al Señor. Desde que te convertiste, quizás estás haciendo 2, 3, 4, 5, no sé cuántas al Señor. Y no has recibido respuesta. Y te has preguntado por qué. Te voy a decir ahorita lo que le pasó a Abraham. Y Dios le dice aquí, y haré de ti una nación grande. Número 1. Además de eso, te voy a bendecir. Y además de eso, te engrandeceré tu nombre. Tu papá no quiso salir de allá por el nombre que tenía. Y creía que ya lo iba a perder todo. Y creía que al dejar eso, iba a ir de más a menos. Pero en mí no hay más a menos. Hay de más a más. De menos a más. Gracias, mi hermano. De menos a más. Nada de lo que tú dejes,
Nada de lo que tú deseches por el Señor quedará sin recompensa. Amén. Porque el proverbio dice que nadie le trabaja a Dios de balde. Nadie. Y si hoy eres agredido, si hoy eres agredida, si eres vituperada, si eres señalada, si en ti hacen escarnio por el Señor, tenlo por gozo. Tenlo por gozo. Pero si estás en obediencia, si estás en obediencia, y dice, y serás de bendición, y serás de bendición. Esa es una bendición que Dios le dio a su pueblo, pero nosotros también somos el Israel espiritual de Dios. Somos el Israel espiritual de Dios. Y tu nombre tendrá tu nombre y lo cambiará el Señor, no sé, allá cuando nos encontremos. Tú tienes memoria, tú estás en la memoria de Dios. Ahora, número 2, la promesa que resultó del llamado que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál es la promesa? Una tierra maravillosa como herencia. Génesis 13, el 14 al 17. Y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Bendición de Dios. Qué hermoso que Dios pueda decir de nosotros cuando alguien diga, ya no voy a continuar, porque Lot se separó en este momento aquí de Abraham. Dios se separó, Lot se separó aquí de Abraham. Ya había discordia, ya había peleas entre ellos. Se habían enriquecido mucho, habían multiplicado sus bienes, su gente, todas las adquisiciones de ella. Ellos no cabían. Bueno, mi hermano, yo hasta aquí llegué contigo. Hasta aquí me llegó el río, hasta aquí voy contigo. Digo Moisés, ok, Abraham, ok, escoge. Influenciado por lo que había en Lot, se engrandeció y creyó que la tierra que vio, ¿verdad?, era lo más hermoso. Entonces, Lot dice en el 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, con el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot escogió la tierra toda del Jordán. Usted sabe que el Jordán fue uno de los ríos más grandes. Y él dijo, yo no lo voy a dejar, yo voy a escoger esta, porque aquí tengo lo que me va a ayudar a mí a regar, a producir. Yo voy a producir ahora, voy a tener más de lo que yo tengo. Se llenaron sus ojos. ¿Sabes hasta dónde llegó su avaricia? Hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Él era el que estableció allí. Y mire cómo quedó Sodoma y Gomorra. Pero Dios le dijo a su hijo, escoge esta tierra, porque esta es la tuya. Canaán es la tuya. Canaán es la tuya. La promesa de Dios era una tierra maravillosa. La promesa de Dios, ¿sabes cuál era? Que él fuera de bendición. Ser de bendición para el lugar donde él se estableciera. Ser de bendición para su familia y ser de bendición para su casa. Número 3. ¿Cómo evaluó Abraham este llamado?
¿Cómo lo evaluó? Lo evaluó respondiendo con obediencia. También lo hizo que su salida fue inmediata. Versículo 5 del mismo 12 del capítulo de Génesis. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Lo dejó todo. Lo dejó todo. Pero le voy a decir una cosa. No fue tan obediente el chico. Porque Dios le dice, deja tu familia. Deja la casa de tu papá. ¿Y a quién se llevó? A su papá y al sobrino. Se llevó a su hermano, Harán. Se llevó a su sobrino. Y se llevó a su papá. A veces somos del otro grupo que obedecemos a medias. Obedecemos a medias. Y como obedecemos a medias, la bendición es a medias. Mire, él sale de Ur de los Caldeos y llegan y avanzan y van en estadía y llegan hasta Harán. Dios le había dicho que no lo llevara. En ese camino de Ur hasta llegar a Harán, Taret y Lot fueron pesados para la vida de Abraham. Imagínense que Taret, cuando llegó allá, ahí dice que ahí murió. Y ahí se quedó también su hermano. Porque ellos dijeron, este camino es muy pesado, tú con tu Dios y nosotros a lo de nosotros. Hermanos, muchas veces Dios nos llama a nosotros y nos hace una demanda, pero nosotros desobedecemos y entonces Dios le toca componer lo que no estaba planeado. Pero Dios en su infinita misericordia va transformando nuestra desobediencia si nos arrepentimos y llegamos nuevamente a ser fieles a Dios. Mire el sobrinito, ya no quería estar con el tío, porque ya tenía posesiones, ya había logrado su propósito con el tío. Ahora le dice, para acá y para allá. Dividámonos, mi hermano, porque ya aquí no más. Era la voluntad de Dios. Dios ya tenía un conocimiento preconsciente. Dios sabía que eso iba a pasar, porque Dios sabía lo que había en el corazón de ellos. En cada lugar que Abraham llegaba, levantaba un altar para Dios. Era un adorador. Su papá y su familia no eran adoradores. No eran adoradores. Hermanos, muchas veces nosotros queremos traer con nosotros mismos y que nuestra situación vaya y que las circunstancias vayan y que todas las personas que estén alrededor de nosotros disfruten de lo que nosotros queremos y hacemos, pero muchas veces todavía no es el tiempo para esas personas. Y queremos arrastrarlos. Y cuando lo arrastramos y lo llevamos haciendo nuestra voluntad, traemos con nosotros consecuencias. Entrarán a la tierra prometida con él, Abraham. ¿Entraron la familia? No entró. ¿Qué cargas estás arrastrando tú en la vida espiritual? A veces no solamente son familias que arrastramos, sino condiciones, costumbres, hábitos, pecados que venimos arrastrando, siendo ya cristianos, sabiendo que es malo, sabiendo que tengo que cortar, que tengo que separarme. Pero primero está lo mío. Primero está como yo creo. No. Yo sé que no todo es espiritual. Pero yo le digo a mi hermano, hay cosas
que realmente Dios te llamó para una vida espiritual. No todo el mundo está llamado a coger esto. Tú decides. Yo decido. Si quieres hacer una vida totalmente para Dios, entregada a Dios, gloria a Dios. Si no, serás uno más de los de las sillas. Pero Dios nos está llamando a ser ¿qué? Obedientes. A veces pretendemos que Dios nos bendiga cuando estamos arrastrando un pecado y no lo queremos soltar. Que Dios me bendiga a mí. Y como hombre no estoy siendo lo suficientemente cumpliendo el pacto que yo hice con Dios y mi esposa. ¿Verdad? Como de levantar una familia, de guiarla, de enseñarle, de protegerla, de cuidarle. Hice un pacto con ella de levantar una generación y no he sido el modelo para mi hijo, para mis hijos. No les he enseñado el propósito de Dios, no les enseño la palabra de Dios, no les enseño el tema del Señor. Me estoy forjando, yo me estoy exigiendo para que ellos no pasen trabajo. Hermano, la mejor bendición que tú le puedes dar a tus hijos es que ellos aprendan a amar al Dios que tenemos. La mejor bendición que le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos sean obedientes al Dios que tenemos. La mejor bendición que le podemos dejar a nuestra familia es que conozcan a Dios. Es que conozcan a Dios. Entonces, muchas veces para levantar una generación, para levantar una familia, tenemos que dejar todas estas cosas que dejó Abraham. A veces hay trabajos, hay oficios que no edifican tu familia, que no te edifican a tu vida espiritual, sino que te diezman. A veces hay tantas cosas que tú haces que no edifican a tu vida espiritual, sino que te diezman. Te es placentero gastarte horas tras horas sobre una pantalla, porque eso te gusta y te ayuda, pero eso te diezma y no ayuda a tu familia. No le enseñas, no le gastas tiempo a tu familia, sabiendo que después de la puerta hay tantos informantes alrededor de tu familia, cantidades. ¿Sabes qué hace tu hijo cuando se encierra en el cuarto con el celular? Con el computador. Amén. Pero tú estás ocupado en forjando un futuro para tus hijos. Y no a medio metro, no te das cuenta que allí están destruyendo a tus hijos. Hermano, hay que separarnos de cosas externas que influyen para nuestra vida, para mal. Para mal. Pero Dios quiere que estemos alerta. Ahora, número 4. Lo que experimentó después de la salida Abraham. ¿Qué fue lo que experimentó? Una maravillosa revelación. En el versículo 7 del capítulo 12 de Génesis, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Dios le dice, le da la bendición. ¿Y qué hace Abraham? Adora. 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 Tú y yo fuimos creados para adorar. Para adorar. Hay alguien interesado en que tú no seas ese perfecto adorador. Y te estorba. Utiliza gente, utiliza cultura, utiliza familia para que tú no adores. Pero tú tienes que tener un enfoque de que
Desde el momento en que el pecado entró, hay una lucha. La guerra es a muerte, es la vida y es la muerte, es lo espiritual y es lo espiritual de Satanás. Y que él tiene una batalla contigo. Y que tú se la ganas cuando te conviertes en un adorador. El adorador lo da todo. El adorador no tiene en cuenta si está dando mucho o está dando menos. El adorador no tiene en cuenta el tiempo. El adorador no tiene en cuenta las circunstancias. El adorador no tiene en cuenta los medios. El adorador solamente sabe adorar. Sabe adorar. Y tú adoras no solamente cuando cantas una canción, no solamente cuando la hermana Alejandra dice que levantes las manos, no solamente cuando ella dice que dances. Esa es una de las formas que tú adoras. Pero tú adoras con lo que tú eres. Tú adoras cuando obedeces. Tú adoras cuando te rindes. Tú y yo estamos llamados a ser un verdadero adorador. Y no eres un buen adorador cuando vienes a la iglesia y no prestas atención a lo que se está predicando, sabiendo que esta palabra te llena de fe y esta palabra te edifica. Pero no eres un buen adorador cuando vienes a la iglesia, comienzas a hablar, a distraerte, a hacer más cosas, te alejen de lo que verdaderamente Dios quiere hacer. No eres un verdadero adorador cuando tú no tienes en prioridad los servicios que se establecen para tu crecimiento. Para tu crecimiento. Para tu crecimiento. No eres un verdadero adorador cuando vienes a escuchar palabra y te duermes. Me perdonas, pero no eres un buen adorador. Amén. Dios nos está llamando, hermanos, a empujarnos, a que pasemos mucho más allá, a que pongas distancias, a que pongas distancias, a que pongas en práctica lo que recibes. El verdadero adorador sacrifica tiempo, dinero, comodidad. Pero no, es que lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ser cómodos. Lo que nos incomoda no es de bendición, equivocación. Equivocado. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que todavía la cultura, la familia influencia en nuestra vida y por eso no ha llegado sobre mí la bendición de Dios? Y Dios le ha tocado entonces medio recomponer y recomponer y recomponer para poder bendecirme. Hagamos un ejercicio. Entremos en un tiempo de adoración y de ayuno. ¿Qué influencia en mi vida que me impide que yo sea un buen adorador? ¿Qué influencia en mi vida que impide que yo no me rinda totalmente a Dios? ¿Qué influencia en mi vida que yo no siento que los servicios deben ser una prioridad para mí? ¿Qué influencia en mi vida que yo no puedo sacar horas de la madrugada para buscar la presencia de Dios? ¿Qué influencia en mi vida cuando yo desde que me convertí nunca he ayunado? ¿Qué influencia en mi vida que impide de que yo sea un estudiante de la palabra? Alguien me decía en estos días, vamos a orar, ayúdenos a orar para que los hermanos sientan el deseo de cambiar, de que avancen más espiritualmente, que no se quedan en esa instancia así de comodidad, de que estamos viendo de que la gente se ha acostumbrado a ese nivel espiritual, como que estoy medio ñengue ñengue.
Como que sí, como que no, como que hoy grande y otro bajito y otro más altico y después vuelvo y desciendo. Medio fallón. Hermano, hay cosas que son de maldición a nuestra vida y todavía nos ministran. Todavía nos ministran, mis hermanos. Pero tenemos que entrar con las armas que Dios nos ha dado para reventar con todas esas maldiciones en nuestra vida. No se acostumbre a eso. No se acostumbre a la comodidad. Yo le decía a la hermana que me decía esto, ¿sabe qué le pasa a los hermanos, hermana? Y nos pasa a veces a nosotros, que no queremos estudiar la palabra de Dios. Porque lo que te hace cambiar, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Así es. Y estudiar no quiere decir que no te sientas a leer un pasaje. Porque tú me puedes decir, sí, yo todos los días leo la palabra. Una cosa es leer y otra cosa es estudiarla. Amén. Y tenemos aquí un seminario muy bueno, mi hermano. Muy bueno. Y da tristeza que los poquitos que estamos estudiando en el seminario. Y usted me dice, ay, hermano, es que no tengo tiempo y no tengo dinero. Acuérdense de lo del miércoles. El no tengo que sacarlo de mi boca. Ore al Señor para que Dios provee, Dios lo va a hacer. Pero ¿sabes por qué Dios no lo provee? Porque no está en primer lugar en mi corazón. No tengo como prioridad en mi corazón. Y no oro por eso. Porque mis prioridades son otras. Mis hermanos, quiero decirte que Dios quiere que tú seas de bendición. Que Dios quiere engrandecer tu nombre. Dios quiere bendecirte y que tú bendigas a los demás. Amén. El propósito de Dios al alcanzarte a ti es para que tú seas una extensión de otros. Para otros. Para otros. Este otro puede ser tu familia. Este otro puede ser tu casa. Este otro puede ser tus vecinos. Este otro puede ser una población, una ciudad, un departamento, un país. Pero necesitamos ser gente obediente. Conclusión. No temas cuando los propósitos de Dios tomen una dirección que no entiendes. El Señor sabe todo lo que Él está haciendo. Abraham no se hizo sordo, ni tuvo miedo. Cree en las promesas que Dios te ha dado. Que el Señor sabe mejor que tú cómo se cumplirá. Dios nos ha dado promesas y a veces queremos descodificar todas las cosas. Hay cosas que Dios se las guarda porque no es el tiempo ni el momento de revelártelas. Pero tienes que entender que Dios te ha llamado para que tú seas de bendición. Evita luchar por la realización de las promesas de Dios con tus propias fuerzas. No las alcanzarás si vas en tus propias fuerzas. Tienes que despojarte de todo peso y abandonarte en las manos de Dios. Y la obtendrás, las promesas de Dios, con tu fe. Creerle a Dios. Creer a Dios que lo hará. Cuando tú oras, empleas tu fe. Trabajas en tu fe. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Sí, esta mañana cuando desayuné. No es ese tipo de oración. La oración que te sientas a los pies del Maestro. La oración que detiene las acechanzas del diablo. La oración que te hace libre. La oración que te ministra. La oración que te hace entender en qué condición estás.
¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 1 hora en la presencia del Señor? Ah, no, sí, hermano, el miércoles que vine al servicio. O el domingo pasado. Yo no estoy hablando de los servicios, estoy hablando de 1 hora en la presencia de Dios. Porque el enemigo tiene 24 horas. Y nosotros no tenemos 1 hora para el maestro. Confía que Dios proveerá tal cual ha prometido. Su naturaleza es proveer. Cuando tú le das tiempo al Señor y ves que en ti debe abundar la obediencia y practicas la obediencia, esos que se han cerrado para ti, Dios los obligará a abrirse para ti. Dios abrirá el mar rojo para ti. Dios sacará lo que está sujeto con cerrojos de hierro y puertas de bronce. Pero tú quieres un Dios proveedor, pero tú no le das a Él tu obediencia. No pierdas el tiempo, amada iglesia. Tu familia necesita de tu obediencia. Tu familia necesita de tu entrega. No todo en la vida es dinero. No todo en la vida es comodidad. Cuando le dijiste sí al Señor, cuando le dijiste sí al Señor, es decirle: Señor, eres el Señor de mi vida y voy a hacer tu voluntad, no la mía. No te amargues, no te frustres por lo que tú quieres. Ves al altar del Señor y allí deposita tus sueños, tus anhelos. Sabes, el Señor dijo: el ayuno que yo escogí no es el ayuno de ustedes, de los fariseos, de los hipócritas, que en el ayuno ustedes ayunan solamente para satisfacer sus necesidades, pero el ayuno que yo quiero para mi iglesia, para mi pueblo, ¿sabes cuál es? Es el ayuno que hace sensible aquel que se derrite y que dice: Señor, yo voy a eximirme, yo voy a paralizar la ingesta de alimentos, porque yo quiero que tú, Señor, ministres mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, y solo a través del ayuno yo puedo entender la voluntad de Dios para mí. Pero cuando tú no ayunas, la carne se fortalece. La carne se fortalece y el corazón se endurece. Y te pone lejito, lejito, lejito la voz del Señor, que no la alcanzas a escuchar. Los pataleos del Espíritu Santo diciendo: déjame, déjame, déjame aumentar, déjame subir, déjame llegar ante ti, yo quiero hablarte, yo quiero decirte. Pero no, la carne se antepone. Entonces el trabajo, entonces los compromisos, entonces el televisor, entonces cantidades de cosas, mi hermano. Pero cuando tú te rindes a los pies del Señor buscándole para entender sus caminos, para entender sus metas, sus propósitos, hermana, hermano, tú vas a estar como cuando un amigo de mi esposo le dijo, porque está saliendo con él a hacer ejercicio, ya lleva una semana, y dice: estoy livianito, mira, ya la barriga se me bajó, me siento como si estuviera así como entre nubes, duermo bacano, decía él. Perdona, ¿qué sientes cuando tú dedicas tiempo en la presencia de Dios? Mi iglesia, si no le dedicas tiempo a tu Dios, no podrás escuchar la voz de tu Dios. Entonces habrán otros dioses, como los dioses de Ur, que hablarán a tu vida. Que hablarán a tu vida y ejercerán y te dominarán. Y terminarás como terminó Taré, y terminó Arán. Y como terminó Arán. Dobla rodillas, ayuna, métete en la palabra de Dios. Haz lo que hizo Jacob. No me moveré hasta que me bendigas.
Jacob es de la misma linaje de aquí. Y mire dónde fue huyendo de su hermano, Harán, allá donde el tío. ¿Ves cómo se repite la historia? Pero tú puedes cortar con todo eso. Tú puedes cortar. Si tú obedeces a Dios, le dedicas tiempo a Dios, busca de Dios. No te dejes influenciar por todo lo que ves a tu alrededor. Esto pasa. Esto pasa. Depende de cómo tú lo estés mirando y cómo lo estés recibiendo. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar.